Vamos a ver cómo crear un programa en Saint muy sencillo que pida un par de datos al usuario, los procese, por ejemplo, algún cálculo matemático y muestre el resultado. Es uno de los programas más simples que podemos crear, así que lo primero que vamos a necesitar es definir qué es lo que queremos que haga, para qué va a servir ese cálculo. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a calcular la superficie de un rectángulo. Por lo tanto, si queremos calcular eso, tenemos que pensar cuáles son los datos de entrada que necesita el programa. En este caso, van a ser la base y la altura. Van a ser dos datos numéricos. Dándole base y altura, el programa puede calcular la superficie, que es muy sencillo, en este caso solamente hay que multiplicarlos, y nos va a mostrar el resultado. Entonces, ni bien abrimos Paint, tenemos un programa en blanco y lo primero que vamos a tener va a ser que leer uno de esos datos, por ejemplo, la base. Entonces vamos a necesitar una instrucción que nos permita que el usuario ingrese un dato, que era leer. En cuanto empezamos a escribir en el editor de Paint lee, ya me propone autocompletar con leer, y ahí podemos apretar la tecla Tab o Enter para que lo complete y evitar cometer algún error de sintaxis, algún error de escritura. Luego de la palabra leer, ya ahí nos está aclarando que necesitamos una o más variables. Entonces tenemos que ponerle un nombre a la variable en la cual se va a almacenar el dato que ingrese el usuario. Habíamos dicho que iba a ser base y altura, así que leer, por ejemplo, base. Base es un nombre válido, por eso lo puso en negro. Fíjense que leer y el resto de las palabras clave del lenguaje aparecen en azul. Si base fuera una palabra clave, o sea, si ya fuera una palabra que sirve para algo en Saint, nos la pondría en azul y no podríamos usarlo como nombre de variable. Como base no es ninguna palabra que exista en Saint, no hay problema. El tema es que antes de poder usar una variable tenemos que definirla. Configurado como nosotros tenemos el lenguaje, exige que las variables que se vayan a usar estén definidas. Entonces, si hasta acá tratamos de ejecutarlo con el icono de play o con ejecutar o F9, nos va a dar un error porque nos dice que hay una variable que tratamos de usar llamada base que no está definida. Entonces hay que definirla antes de usarla, en general en las primeras líneas del programa. Para definir una variable usábamos la instrucción definir. En cuanto empiezo a escribir mi autocompleta, luego de la palabra clave definir iba el nombre de la variable, base, y finalmente ponemos como y el tipo de datos que va a admitir esa variable, que ya nos propone los cuatro tipos que permite Epsign, que son de tipo carácter, que serían letras, números o símbolos, pero tratados como caracteres, o sea que no se los va a poder sumar, restar o como en nuestro caso multiplicar. Enteros, que son números sin decimales. Lógico, que es el valor verdadero o falso. Y reales, que son números con decimales. En nuestro caso, como la base de un rectángulo podría tener decimales, le ponemos que sea real. Entonces, habiendo definido la variable base como real, ya podemos leerlo. Y si ejecutamos el programa, sencillamente nos aparece el cursor para que ingresemos un dato, pero el usuario acá no tiene por qué saber qué es lo que le está preguntando el programa. Entonces, si yo pongo un número, no se sabe para qué es. Entonces, antes de leer un dato, siempre hay que mostrar en la pantalla qué es lo que tiene que ingresar el usuario. Si vamos a mostrar algo en la pantalla, vamos a usar la instrucción escribir en la línea anterior a la de la lectura, y si lo que queremos poner en la pantalla es algo literal, o sea, una palabra o un conjunto de palabras, lo ponemos entre comillas. Entonces acá vamos a poner, escribir, ingrese la base de un rectángulo, por ejemplo, o el valor de la base de un rectángulo, cierro las comillas, me lo muestra verde, esto significa que eso es un literal, que va a aparecer tal cual yo lo escribí ahí, y luego sí me va a aparecer el cursor y lo que yo escriba me lo va a guardar en la variable base. Entonces ahora sí se entiende y se ingresa a la base de un rectángulo, yo puedo poner 4. Preto Enter y ahí termino el programa porque no hice nada más que esto. Yo ahora lo que tendría que hacer es leer la altura, decirle al usuario que ingrese la altura y leerla en una variable llamada altura. Entonces puedo volver a escribir unas líneas similares a estas, o en nuestro caso puedo copiar y pegar, y acá en vez de la base pongo ingrese la altura, y la variable que voy a leer ya no se va a llamar base, sino altura. Nuevamente es un nombre válido, pero que me falta definirla. Para definirla puedo duplicar esta línea poniendo definir altura como real, o puedo poner a continuación, como va a tener el mismo tipo de dato, va a ser otra variable real, puedo poner en la misma línea que dice definir base, coma, altura, como real. Entonces esta misma línea define dos variables
de tipo numérica con decimales, le digo que ingrese la primera, le digo que ingrese la segunda, y hasta acá probemos el programa. Funciona, pero no hace nada más. Lo que yo necesito ahora es que nos muestre el resultado. Para mostrarlo, primero tiene que calcular, así que voy a necesitar una tercera variable, llamada, por ejemplo, superficie o sub, o como nos guste, que la voy a tener que definir. Si la base y la altura pueden ser reales, el producto de dos números reales es un número real, así que acá vamos a poner superficie, definimos una tercera variable, y entonces ahora voy a calcular la variable superficie, y para darle un valor, yo quiero asignarle un valor, darle un valor a la variable superficie, tengo que poner su nombre y a continuación el signo igual. En programación, y en Sein en particular, cuando ponemos una variable igual a algo, cuando la línea comienza con el nombre de una variable y luego está el signo igual, esto no es una igualdad matemática. En matemáticas, si decimos x igual a 4, lo podemos dar vuelta, por ejemplo, 4 igual a x. Acá no, acá el signo igual no está expresando una igualdad, sino que está diciendo que le asignemos a superficie un valor. ¿Cuál va a ser el valor? El producto de las dos variables leídas. Base por ese asterisco, altura. Entonces, esta línea me calcula base por altura y el resultado lo mete en la variable superficie, se lo asigna a superficie. ¿Qué nos falta finalmente? Mostrar ese resultado, porque hasta acá esto lo va a calcular, pero no nos lo muestra. Entonces tenemos que decirle escribir, y acá podríamos poner directamente superficie, pero esto nos va a mostrar el número y sin que sepamos qué es. Entonces, si se ingrese la base 5, ingrese la altura 2, nos dice 10, pero sería más prolijo que nos diga la superficie es 10. Entonces, si yo quiero que me muestre algo literalmente, iba entre comillas. Abro comillas, la superficie es, y ahora cierro las comillas y con una coma separo el nombre de la variable. Porque si esta palabra la pongo adentro de las comillas, pueden probar de hacerlo, me va a decir la superficie es superficie. Repito, si esa palabra estuviera acá adentro. Pero como está afuera, sin comillas, acá nos va a poner el valor de la variable superficie. Esto lo va a mostrar literalmente y acá nos va a mostrar el valor de esa variable. Entonces, ejecutémoslo. Ingrese la base 2. Ingrese la altura 3 y ahora dice la superficie es 6. En este caso, entonces, sí, ya el programa está completo. Por lo tanto, definimos primero todas las variables a utilizar, si fueran de distinto tipo, en líneas distintas, si no, puede ser separadas con comas. Leemos los datos de entrada, o sea, los datos con los que va a trabajar el programa, para lo cual primero ponemos escribir para que el usuario sepa que tiene que ingresar, y luego la instrucción leer y el nombre de la variable. Calculamos lo que queremos, y finalmente mostramos el resultado agregándole al principio qué es lo que va a mostrar y luego el nombre de la variable separado con una coma. Entonces, este pequeño programita hace lo básico, que es pedir datos de entrada, procesarlos y mostrar un resultado. Eso es todo por ahora.